Buenos Aires, 10 de julio de 1866. En una elegante casona del barrio de San Telmo, 13 productores laneros convocados por el terrateniente Eduardo Olivera se encuentran reunidos con un único fin: consolidar la actividad agrícola ganadera como el motor económico del país. El contexto no es el mejor. Desde hace meses, los países de Europa, principales compradores de la lana argentina, están en crisis. Y Estados Unidos acaba de prohibir su importación para proteger su mercado interno. Ante este escenario, los 13 laneros deciden crear una organización que los reúna y que además aporte ideas y proponga medidas al gobierno con el fin de asegurar los intereses del sector. Es así como se firma el acta de fundación de la Sociedad Rural Argentina, que quedará conformada definitivamente cuando 2 meses más tarde se elija como presidente al estanciero José Martínez de Hoz. Bajo el lema "Cultivar el suelo es servir a la patria", la sociedad rural se convertirá en un actor destacado de la política nacional. La Sociedad Rural Argentina nace oficialmente el 16 de agosto de 1866. Entre sus fundadores se encuentran hombres de familias con larga historia, como Francisco Madero, Mariano Casares y Eduardo Olivera. A los 13 productores originales se suman 63 socios nuevos, la mayoría de ellos terratenientes de la provincia de Buenos Aires. El acto inaugural concluye con un discurso de Olivera, en donde pide abrir al pastoreo los desiertos improductivos y en el que lanza una frase destinada a ser oída más de una vez a lo largo de los siguientes años: cultivar el suelo es servir a la patria. Si bien el objetivo inicial de la sociedad rural es provocar un cambio en torno a la producción agropecuaria, con el paso de los años las ideas de transformación parecen calar más hondo en los políticos que en los propios estancieros. Estos tiempos coinciden con la consolidación de un modelo económico agroexportador impulsado por los sectores afines a la sociedad rural desde el Estado. Con el amparo de los sucesivos gobiernos, los terratenientes aumentan la cantidad de tierras destinadas a la producción. Un factor clave de esta expansión es la denominada Conquista del Desierto, iniciada en 1879. Se trata de una acción militar comandada por Julio Argentino Roca para dominar los territorios de gran parte de la región pampeana y la Patagonia, ocupados hasta ese entonces por los pueblos originarios. El objetivo final de la campaña es destinar estas tierras al mercado. Así, mientras millones de hectáreas de pampa fértil se concentran en unas pocas familias, los mercados europeos comienzan a demandar transformaciones productivas que impulsan cambios tecnológicos. Con la aparición de los primeros buques frigoríficos, la exportación de carne argentina inaugura una nueva etapa de esplendor para los miembros de la sociedad rural. Pero, al mismo tiempo, los pequeños productores agrícolas viven una situación diferente. Es el caso de los chacareros
que subsisten gracias a la explotación de unas pocas hectáreas alquiladas a los grandes propietarios. Esta modalidad, llamada arriendo, ha permitido que las exportaciones agrícolas crezcan de manera notable. Los arrendatarios, en su mayoría inmigrantes, sufren imposiciones abusivas, como la corta duración de los contratos, que los deja en una situación de dependencia con los grandes terratenientes. A pesar de las cosechas abundantes, los chacareros viven muy cerca de la pobreza. Ante este escenario, los sucesivos gobiernos se desentienden del problema. El argumento para no intervenir es que se trata de contratos entre privados. Pero en 1912 se produce un hecho significativo en la provincia de Santa Fe. Luego de varias temporadas de bajo rendimiento, se pronostica una cosecha récord para ese año. Mientras los arrendatarios esperan recuperar lo perdido, los terratenientes aprovechan esta situación para aumentar los arriendos. Esto provoca la furia de los chacareros de la zona de Alcorta. El 25 de junio de 1912, 2.000 pequeños productores se reúnen en la sociedad italiana a la espera de negociar con los dueños de las tierras. Sin embargo, ninguno se hace presente. La respuesta de los productores es decretar un cese de actividades por tiempo indeterminado. Así se da inicio al llamado Grito de Alcorta, que se expande por las zonas agrícolas de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. Los productores reclaman una rebaja de los arrendamientos. En agosto, gran parte de los terratenientes aceptan los términos del nuevo contrato. No obstante, la violencia y la represión, impulsada por la sociedad rural, prosigue en otras zonas agrícolas. De estas luchas y manifestaciones emerge una nueva organización rural, la Federación Agraria. El surgimiento de la agrupación de arrendatarios marca un hito en la historia del campo argentino. La nueva entidad busca organizar cooperativas de comercialización e incentiva la promulgación de leyes que restrinjan el latifundio. Los planes de la Federación Agraria son mirados con resquemor por la sociedad rural argentina. Durante muchos años, ambas organizaciones se verán como verdaderas enemigas de clase. En 1916, el radical Hipólito Yrigoyen asume la presidencia. Son tiempos duros para la economía argentina, que sufre los efectos de la Primera Guerra Mundial y ve drásticamente reducidas sus exportaciones de carne y cereales. El flamante presidente busca dar una respuesta a los pequeños productores. Para eso, presenta un proyecto de ley de colonización de tierras. Se prevé el otorgamiento de créditos fiscales para ayudar a los chacareros. Sin embargo, la oposición conservadora, ligada al sector terrateniente, logra frenar el proyecto en el Congreso. Hacia 1920, los precios de la lana se desploman. En estos años, el grueso de la producción lanera se realiza en la Patagonia. Los estancieros reducen los salarios de los peones y estos inician una huelga. En un primer momento, Yrigoyen logra que trabajadores y estancieros negocien. Pero, en 1922, los terratenientes se rehúsan a cumplir con lo pactado y se reinicia la protesta. Las fuerzas comandadas por el teniente coronel Héctor Varela reprimen brutalmente, fusilando a cientos de huelguistas. La paz social queda así asegurada para los estancieros patagónicos a costa de la sangre de los trabajadores rurales. A comienzo de la década de los 20, varias empresas frigoríficas de origen norteamericano ingresan al país y comienzan a competir con las inglesas.
una parte importante de la carne se exporta a Estados Unidos. Pero en 1926, este país toma una decisión que busca proteger su mercado interno y prohíbe la compra de carnes argentinas. La excusa, la aftosa, una enfermedad que deteriora la capacidad de engorde del ganado. Esta decisión afecta fuertemente los ingresos de los exportadores y estos impulsan desde la sociedad rural la campaña "Comprar a quien nos compra". Irigoyen toma nota de estos reclamos y al iniciar su segundo período presidencial toma una serie de medidas para beneficiar a los ganaderos. Dispone que los frigoríficos deban pesar a los animales al momento del embarque en el ferrocarril, lo cual mejora el precio pagado al productor. También aumenta los controles sanitarios y finalmente firma en 1929 un tratado con Inglaterra que, a cambio de importaciones ferroviarias desde aquel país, lo compromete a comprar preferencialmente carne y cereales en nuestro país. Finalmente, el pacto no prospera por la oposición conservadora que domina en el Senado. Sin embargo, los que se oponen, en pocos años, firmarán un nuevo tratado que traerá aún más controversia. En 1929 se inicia una gran crisis económica en Estados Unidos que pronto se expande a toda la economía capitalista. La profunda crisis golpea al modelo agroexportador argentino, al provocar un brutal descenso de las exportaciones a Europa. Cuando en 1932 Gran Bretaña anuncia que, a partir de ese momento, comerciará preferencialmente con sus colonias, la situación para los exportadores no puede ser peor. Ante este panorama, el gobierno de Agustín P. Justo, que llega al poder mediante el fraude, reacciona y propicia un acuerdo que despertará polémicas: el Pacto Roca-Runciman. El Estado argentino les otorga privilegios a las empresas inglesas presentes en el país a cambio de que el Reino Unido mantenga la compra de carnes nacionales. El convenio impide inicialmente el derrumbe de las exportaciones, pero no evita la disconformidad del sector ganadero. Los frigoríficos extranjeros fijan los precios de forma oligopólica, lo que perjudica a los productores. Como respuesta a este problema, en 1933, el gobierno crea la Junta Nacional de Carnes, que es controlada por miembros de la sociedad rural. Al año siguiente, la Junta crea la Corporación Argentina de Productores de Carne, cuya meta es entregar a los productores un frigorífico propio. Sin embargo, las irregularidades en torno al pacto Roca-Runciman afloran y el Senado interviene. Una comisión investigadora en la que participa, entre otros, el senador por Santa Fe, Lisandro de la Torre, descubre que los frigoríficos evaden impuestos, pagan precios arbitrarios y se resisten al control estatal. En julio de 1935 se inicia un debate e interpelación a los ministros de Hacienda, Federico Pinedo, y de Agricultura, Luis Dujao. Pero todo termina de la manera menos esperada. Ramón Valdés Cora, un ex policía y matón a sueldo, le dispara al senador Lisandro de la Torre. El legislador Enzo Bordaberry se interpone para proteger a su compañero de partido y recibe las balas. Poco después, muere. El asesinato conmueve a la nación, pero meses más tarde, la investigación se paraliza. El negocio agropecuario sigue beneficiando a unos pocos. En 1939, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la producción agropecuaria vuelve a cambiar. Los cultivos de maíz, trigo y lino, que han crecido en los últimos años para abastecer al mercado interno, ahora son desplazados por la ganadería. Este cambio
acelera la fuerte migración de trabajadores de zonas rurales a urbanas que se viene dando desde el inicio de la crisis de 1930. Hacia 1943, dentro del panorama gremial, se conforma una nueva entidad denominada Confederaciones Rurales Argentinas. La integran 4 grupos: Carvap, Litral, Carclo y la Federación de la Patagonia. Con la llegada al poder de Juan Domingo Perón, en 1946, la relación entre Estado y sociedad rural cambia drásticamente. Entre los objetivos prioritarios del nuevo mandatario se encuentra el de aumentar el desarrollo industrial. Por primera vez en la historia, un presidente no considera al sector agrícola como el motor de la economía. Desde ya que esto preocupa a las entidades agrarias que reúnen a los terratenientes. Además, el gobierno toma una serie de medidas que afectan claramente sus intereses, como la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, IAPI, que se ocupa de comprar y vender toda la producción agropecuaria para obtener mejores precios en el mercado internacional. De esa manera, los excedentes que obtenga el Estado pueden ser direccionados a otras actividades productivas. El gobierno también establece la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento. La respuesta de los terratenientes no se hace esperar y la reducción de la producción es notoria. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el contexto internacional comienza a complicarse. Estados Unidos implementa el llamado Plan Marshall de ayuda a Europa Occidental, pero como contrapartida, nuestro país se ve impedido de vender productos agrícolas al mercado europeo. Ante esta situación, el gobierno destina nuevos créditos al sector. Hacia 1951, la situación se agrava. Los precios caen en picada y, para colmo, una sequía azota al país. Todo esto lleva a que Perón modifique su relación con el sector. Como signo de los nuevos tiempos, se le devuelve a la sociedad rural el predio de exposiciones de Palermo. Cuando el 16 de septiembre de 1955 un golpe de Estado derroca a Perón y da inicio a la autodenominada Revolución Libertadora, esta recibe el apoyo fervoroso de la sociedad rural. Los militares desmantelan el IAPI, eliminan el control de precios interno y establecen la compra de la producción excedente que garantiza la ganancia de los productores. También se retoman los desalojos a los arrendatarios. En 1956 se crea el Instituto de Tecnología Agropecuaria, mediante el cual se transfiere tecnología y conocimiento estatal a la producción rural. La intervención estatal en el mercado agrícola recién reaparece durante el breve gobierno de Arturo Illia. Pero una vez más se interrumpe el orden democrático. En 1966 el general Juan Carlos Onganía llega al poder. Durante su gestión se intensifica la penetración del capital extranjero con el objetivo de aumentar las exportaciones industriales y agropecuarias. La devaluación de la moneda llega al 40% y, por primera vez, no beneficia a los terratenientes. Las retenciones que impone el Estado son volcadas hacia la industria. Con el correr del tiempo, las quejas del sector agropecuario se incrementan. En 1970 la situación llega a un punto de máxima tensión cuando la dictadura establece un sistema de precios máximos a la carne. Bajo las presidencias de los militares que suceden a Onganía, las condiciones políticas y económicas se complican y muy poco cambia la política en relación con el agro. En 1973, con el regreso del peronismo al gobierno, nuevamente parecen soplar vientos de cambio. El ministro de Economía, José Ver Gelbart, lanza el llamado Pacto Social.
Se trata de un conjunto de medidas que se propone cambiar gran parte de la realidad económica argentina. La sociedad rural se opone a muchas de las medidas, entre ellas el impuesto a la renta potencial del suelo y el regreso del monopolio de la comercialización por parte del Estado. Sin embargo, la Federación Agraria se muestra dispuesta al diálogo. En septiembre de 1973 se firma el Acta de Política Concertada con el Agro. El acuerdo estipula un aumento de la producción a cambio de precios rentables y estables y la prórroga de los contratos de los arrendatarios. Pero las medidas se ven truncadas por el aumento de los precios internacionales del petróleo, que inicia un periodo de crisis económica mundial. Este se traduce en el descenso de la compra de carnes por parte del mercado común europeo, que se reduce drásticamente. El 24 de marzo de 1976, una junta militar derroca a María Estela Martínez de Perón. El Ministerio de Economía es ocupado por un hombre de la sociedad rural, José Alfredo Martínez de Hoz. La hora de los terratenientes ha llegado. Los controles del Estado desaparecen y el comercio exterior vuelve a quedar en manos del sector privado. Además, se introduce un nuevo cultivo, la soja. Mientras la agricultura florece, la ganadería pierde espacio. En 1983, con la recuperación del sistema democrático, el presidente Raúl Alfonsín busca solucionar la crisis económica heredada de la dictadura. Pero el contexto internacional tampoco es favorable. Europa casi no compra nuestros productos e impulsa una feroz política proteccionista para su producción. Hacia 1989, el país entra en una grave crisis económica. Alfonsín deja su cargo en un contexto de hiperinflación. Lo sucede Carlos Menem, que impulsa un completo programa económico neoliberal que transformará a la economía. Se eliminan los controles sobre la economía y se anuncia un ambicioso plan de reforma del Estado. En 1991 se establece un sistema de convertibilidad, según el cual un peso equivale a $1. Además, se eliminan las retenciones. Ese mismo año se crea el Mercado Común del Sur, Mercosur, lo que provoca un fuerte flujo de comercio regional. Con el paso de los años 90, la soja se transforma en el cultivo más preponderante debido a su resistencia y rendimiento. A esto se le suma el debilitamiento de las economías extrapampeanas y el empobrecimiento de los pequeños productores. El neoliberalismo, impuesto por Menem, provoca una alta tasa de desempleo. La sociedad rural aplaude el modelo económico, pero las restantes organizaciones se oponen. En 1994 se conforma una fuerza de protesta denominada Frente Agropecuario Nacional y se realiza una marcha nacional seguida por un paro agrario. Hacia 1995 surgen piquetes y cortes de ruta de desempleados en distintos puntos del país como forma de protesta contra el ajuste y la desocupación. La presidencia de Fernando de la Rúa tampoco encuentra una solución a la crisis. Luego de su partida, en el 2001, el presidente interino Eduardo Duhalde opta por abandonar la convertibilidad. Esto provoca un mejoramiento en el sector agropecuario, cuyos ingresos son en dólares, mientras que sus costos están en pesos. Paralelamente, los precios internacionales de los productos agrícolas aumentan. Los productores locales, abocados a la soja, se ven fuertemente beneficiados. Después de décadas de inestabilidad, el agro vuelve a ser un sector rentable. En marzo de 2008, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anuncia la resolución 125. Esta aumenta la proporción que retiene el Estado de las exportaciones de productos agropecuarios, fundamentalmente la soja.
La medida hace que las retenciones sean móviles, es decir, que dependen de las fluctuaciones de los precios internacionales. Es una medida que impone pautas al sector económico más poderoso del país. Se busca con ella una redistribución de la renta agraria que beneficie a las clases populares y a la vez garantice que los productos primarios mantengan un precio accesible para el mercado interno. Por primera vez se reúnen las 4 entidades más representativas del sector agrario en la llamada Mesa de Enlace. Pero la reacción de los productores, que en algunas regiones sufren los efectos de una grave sequía en sus campos, no se hace esperar. La tensión entre este grupo y el gobierno crece. El conflicto se profundiza el 17 de julio de 2008 en el Senado de la Nación. El vicepresidente, Julio Cobos, vota en contra de la iniciativa de su propio gobierno y el proyecto no prospera. Luego del revés político, el gobierno lanza un nuevo paquete de medidas que incluye subsidios al transporte, sanción de una nueva ley de propiedad de la tierra y un nuevo estatuto del peón. Además, se crea el Ministerio de Agricultura. La producción agrícola ha sido central en la economía del país. Sin embargo, no han sido los únicos productores presentes en los campos. Junto a ellos, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros han sido parte central en la producción a lo largo de nuestra historia como país.